días con todos y todas. Se da lugar, o en todo caso continuamos con estas sesiones de audiencia, de control de acusación que se ha formulado en contra de Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros procesados y procesadas, así como personas jurídicas por el delito de lavado de activos cometido en organización criminal en agravio del Estado. En la sesión de hoy ya correspondía escuchar la defensa técnica de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Si no hay ningún tipo de petición previa de las partes, puedo escuchar su argumentación. Lo escucho. Muchas gracias, señor juez. Dentro del plazo concedido por su juzgado para absolver el requerimiento acusatorio presentado por la Fiscalía, efectivamente nosotros hemos formulado algunas objeciones de carácter formal y solicitamos que éstas se declaren fundadas, y en la medida en que evidentemente van a requerir un análisis nuevo, se le devuelve el requerimiento acusatorio al representante del Ministerio Público para que proceda a su corrección. Nuestras observaciones formales están referidas a la ausencia o deficiencia, señor juez, de 3 requisitos de la acusación, tal cual lo establece el artículo 349.1 del Código Procesal Penal. En primer lugar, existen ausencia o deficiencias en relación a la relación clara y precisa del hecho que se atribuye a mi imputado. También existen ausencias o deficiencias en relación a los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. Y también existen deficiencias o ausencias en relación al artículo de la ley penal que tipifica el hecho. Estos son, por lo tanto, los 3 aspectos o 3 requisitos que entendemos que se presentan algunas ausencias o algunas deficiencias que deben ser corregidas en este control formal. Nosotros hemos planteado en nuestro escrito 5 objeciones formales en relación a estos 3 elementos de la acusación, pero luego de la oralización por parte del Ministerio Público o requerimos necesariamente una precisión adicional de carácter formal, específicamente en relación a la imputación hecha al señor Gerardo Sepúlveda en relación al rol que habría cumplido dentro de la organización criminal que el Ministerio Público ha sostenido en su exposición oral. Empecemos con la primera de las 6, entonces, correcciones formales que vamos a sustentar. En primer lugar, nosotros señalamos que existe una falta de una narración clara del hecho que se le atribuye a los acusados como delito de organización criminal, en cuanto incluye dentro de la narración fáctica de la imputación por este delito de organización criminal, a Denise Hernández cuando ella no está siendo acusada por este delito. Efectivamente, y también como lo ha señalado la defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski, uno de los requisitos de la narración de los hechos que se establece en la norma que regula la acusación es que esta narración tiene que ser clara y precisa. Y en el presente caso entendemos que la narración no es clara en la medida en que incluye dentro de la imputación por delito de organización criminal a una persona que en principio no estaría incorporada en el presente proceso penal, que es la señora Denise Hernández. Y esto evidentemente genera una confusión sobre el hecho que sustenta la imputación de este delito. Tenemos entendido, como efectivamente se ha reconocido en la intervención anterior, que Denise Hernández no se encuentra investigada actualmente porque ha existido una desacumulación de su imputación. Y aquí hay que reforzar, en relación a lo solicitado por el señor abogado de Pedro Pablo Kuczynski, que el artículo 349.2 del Código Procesal Penal dice expresamente, y cito textualmente, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Por lo tanto, no se puede incluir en la narración fáctica que sustenta la imputación por el delito de organización criminal a Denise Hernández, que no se encuentra incluida en la formalización de la investigación preparatoria. Por esta razón, nosotros solicitamos no que se le devuelva para que el Ministerio Público precise esta imputación, sino para que se devuelva, o sea, se tiene que devolver la acusación para que se retire, se elimine dentro de la narración fáctica referido al delito de organización criminal a la persona de Denise Hernández, ya que no solamente el hecho que se le imputa a ella, sino que ella misma no se encuentra incluido dentro de este proceso, tal cual como hemos mencionado anteriormente al amparo del artículo 349.2 del Código Procesal Penal. Ese es nuestro el primer defecto formal que entendemos que debe ser corregido. El segundo es la falta de claridad en la narración de los hechos sobre el rol que cumpliría o que habría cumplido el señor Gerardo Sepúlveda en la supuesta organización criminal, en el sentido de que solamente apareció formalmente como consultor, siendo Pedro Pablo Kuczynski el que realizó las consultorías, o si por el contrario, habría que entender que Gerardo Sepúlveda hizo las consultorías por encargo de PPK. Señor magistrado, en la acusación escrita se dice que Gerardo Sepúlveda fue quien efectivamente realizó las asesorías de estructuración financiera.
Sin embargo, o sea, y además las hizo, pues Pedro Pablo Kuczynski además no podía hacerlo dado que en ese momento él ocupaba el cargo de un cargo público, de ministro de Estado. Y esto está claramente establecido en la acusación, en la página 287, en el tomo 2, donde efectivamente se recoge esto como tesis dentro de la identificación de los aportes que habrían realizado las distintas personas acusadas en este delito de organización criminal. Pero durante la oralización, en la audiencia, el Ministerio Público sostiene que Gerardo Sepúlveda era una persona sin experiencia en consultorías e incluso no autorizado por la ley peruana para trabajar por su calidad migratoria. En ese sentido, hemos escuchado que el Ministerio Público, en la parte de oralización, en este momento, ha señalado que las consultorías las hacía Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda solo aparecía como una persona formal, ¿no? Como una persona que aparecía solamente hacia afuera, como quien realizaba las estructuraciones financieras, cuando en realidad lo realizaba Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, nosotros entendemos que esto requiere una precisión, es decir, si se mantiene la Fiscalía en lo que dice su acusación escrita, en los términos de que Gerardo Sepúlveda fue quien efectivamente realizó las estructuras financieras, la asesoría de estructuración financiera, y obviamente por encargo, o como lo planteé, de Pedro Pablo Kuczynski, pero fue él quien efectivamente las llevó a cabo. O si por el contrario, fue Pedro Pablo Kuczynski, solo que quien lo hizo aparentemente y formalmente fue Sepúlveda, que no tenía experiencia en el ámbito de las asesorías, ni siquiera podía trabajar según su calidad migratoria en el Perú. Entonces necesitamos también que ese aspecto sea debidamente precisado para evitar confusiones de cara al posterior control material y obviamente incluso también, de ser el caso, a la propia defensa en un eventual juicio. El tercer aspecto que nosotros queremos que sea corregido, señor magistrado, es el referido a la falta de motivación sobre cómo los elementos de convicción fundamentan la imputación contra los acusados y específicamente contra el señor Gerardo Sepúlveda. Esto ya tiene que ver con el segundo requisito, es decir, con los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento y las imputaciones. La acusación, señor juez, hace una simple enumeración de los elementos de convicción sin cumplir con la exigencia de una motivación mínima sobre cómo alcanzarían, a través de su virtualidad acreditativa, el estándar de una sospecha suficiente, ¿no? Al punto que, si uno lee la acusación, va a poder ver que lo que se hace simplemente es reproducir la utilidad, pertinencia y conducencia que se reproduce en relación al momento en que esos elementos de convicción se ofrecen como prueba. Es decir, incluso hasta los mismos errores de tipeo que existen en los elementos de convicción se reproducen en el momento en que esos elementos de convicción se ofrecen como medios probatorios. Y el artículo 349.1 del Código Procesal Penal, señor juez, establece que efectivamente uno de las características central que debe tener la acusación es que esta tiene que estar debidamente motivada. Y en cuanto al contenido de esa acusación, que deben informarse esta característica general de lo debidamente motivado, está, como lo habíamos mencionado, que los elementos de convicción fundamenten el requerimiento acusatorio. Si uno lee el Código Procesal Penal, va a poder determinar que el artículo que establece este requisito de la acusación no dice la enumeración de los elementos de convicción, sino dice los elementos de convicción que fundamenten las imputaciones y el requerimiento acusatorio que se está haciendo contra los acusados. Y esto evidentemente se desprende también de los propios acuerdos plenarios que sobre el tema del control de acusación y la etapa intermedia se han emitido por la Corte Suprema. El acuerdo plenario 7/2023 establece con claridad que para la formulación del requerimiento fiscal acusatorio es necesario que se alcance el estándar de la sospecha suficiente. Y dice además explícitamente y de forma literal este acuerdo plenario, lo que significa que a partir de los elementos de convicción disponibles, resulta que la hipótesis de la Fiscalía tiene mayor grado de corroboración que la de la defensa. Y anteriormente el acuerdo plenario 6/2009, que se refiere cierta vez al sobreseimiento, pero que establece una línea clara que debe tener en todo caso una acusación, indica que en el plano formal la acusación debe hacer una mención fundamentada del resultado de las investigaciones. Eso está en el punto 14. Por lo tanto, la ausencia en la acusación de la motivación sobre cómo los elementos de convicción sustentan la sospecha suficiente del delito imputado a cada acusado implica la evidente concurrencia de un defecto procesal que debe ser corregido. No basta con enumerarlos, sino que debe motivarse cómo estos elementos de convicción, señor juez, sustentan la sospecha necesaria de cada delito y además la intervención de cada acusado. Y aquí me gustaría citar un extracto del profesor Salinas Sicha, que es claramente categórico en este punto. Dice, la acusación expondrá qué elementos de convicción sirven para acreditar la comisión del delito investigado y cuáles para vincular al acusado con los hechos, ya sea como autor o como cómplice. Cierro la cita. Entonces,
podemos ver claramente que aquí coincide la ley, la norma que dice que la acusación tiene que ser debidamente motivada y exige que los elementos de convicción fundamenten la acusación, la jurisprudencia, los acuerdos plenarios que ya he hecho mención e incluso la doctrina. Y esta exigencia, señor juez, es tan importante porque además, si no se cumple, afectaría el derecho a la defensa. Si la acusación no permite conocer cuáles son los concretos elementos de convicción sobre los cuales el Ministerio Público fundamenta el grado de corroboración de la hipótesis incriminatoria en el nivel de sospecha suficiente, la defensa y finalmente usted, señor juez, no podrá hacer el control material correspondiente, porque no se podrá determinar si realmente esos elementos de convicción, como lo plantea la Fiscalía, alcanza ese estándar suficiente o lo alcanza o no lo alcanza de cara, evidentemente, a hacer el control de fundabilidad de la acusación en la etapa de control material. La imputación, obviamente, que contiene la acusación tiene que tener tanto una base fáctica clara y precisa, una calificación jurídica que indique la ley penal y obviamente los elementos de convicción que sustenten esa imputación delictiva. Entonces, esta triada de elementos necesarios para la imputación no se cumplen si es que el Ministerio Público no hace la labor de determinar cómo los elementos de convicción efectivamente sustentan las imputaciones y simplemente se limita a hacer una enumeración y elemento de convicción tras elemento de convicción, copiando esos aspectos de pertinencia, utilidad y conducencia que lo hace cuando lo ofrece posteriormente como elementos probatorios para ser actuado en juicio. Y esto, señor juez, se remata con lo que se ha establecido a nivel del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barreto Leiva y versus Venezuela, del 17 de noviembre de 2009, en el párrafo 28, establece literalmente lo siguiente: el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se da a estos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. ¿Cuáles son, señor magistrado, señor juez, la narración de imputaciones que solicitamos que el Ministerio Público concretamente fundamente de cara a la determinación de qué elementos de convicción respaldarían y cómo estos elementos de convicción vincularían a mi patrocinado? En primer lugar, eso se ve claramente en cuanto al tema de la organización criminal, a la imputación que se le hace por organización criminal, que es lo que la acusación ha denominado el hecho 1 y sostiene que existe una organización criminal que se ha instituido para lavar activos. Y a Gerardo Sepúlveda se le imputa, obviamente, pertenecer a esta organización criminal y eso le permite al Ministerio Público luego en su imputación penal señalar que concurren en Gerardo Sepúlveda las circunstancias agravantes de haber cometido los lavado de activos que también se le imputan en calidad de integrante de una organización criminal. Para sustentar esta imputación, señor juez, no basta, obviamente, con una narración fáctica sobre la existencia y operatividad de esta organización. La acusación debe establecer qué elementos de convicción específicamente y de qué manera estos sustentan la sospecha suficiente para la existencia de la organización, su operatividad y sobre todo la integración de Gerardo Sepúlveda en esa organización criminal. Sin embargo, señor juez, si uno revisa la acusación, el requerimiento fiscal carece totalmente de la identificación y precisión de qué elementos de convicción son los que utiliza el Ministerio Público para sustentar la sospecha suficiente en este extremo. Entre los folios 600 al 1351 del requerimiento acusatorio, solo podemos encontrar un listado único de elementos de convicción, que se encuentran separados por los cuadernos de las carpetas fiscales en los que se encuentran ubicados. No hay una determinación de, por este delito, estos elementos de convicción, por esos delitos, estos elementos de convicción, por este imputado, lo que nos permite sostener su vinculación a la organización criminal, estos elementos de convicción. Reiteramos, señor magistrado, que este defecto formal le impiden a la defensa técnica conocer ese resultado fundamentado de la investigación según la tesis del Ministerio Público. Y por lo tanto, esto de alguna forma limita injustificadamente el desarrollo, el ejercicio del derecho de defensa en un control material de cara a discutir si efectivamente esos elementos de convicción alcanzan el estándar de sospecha suficiente. Si me dan en una especie de requerimiento sábana todos los elementos de convicción mencionados. Sí, ya lo entendí. Incluso en consecuencia. Para la medida incluso de coerción que hemos tratado con usted, se pide diferenciar los elementos de convicción por los ilícitos y brindar un razonamiento del por qué atan o son tan concluyentes para convencer a la juez. Sí lo entendí perfectamente.
Muchas gracias, señor juez. En ese sentido, también queremos que se haga esta determinación, no solamente en relación al delito de organización criminal, sino también en relación a cada imputación que se hace por el delito de lavado de activos. Este mismo problema se presenta en las 11 imputaciones que se hacen a Gerardo Sepúlveda por la presunta comisión del delito de lavado de activos en los hechos 2, 4, 5 y 6. En ninguna parte del documento fiscal se precisa cuáles son los elementos de convicción que respaldarían la sospecha suficiente respecto de cada una de estas 11 imputaciones, sino nuevamente se hace esto de manera general. Y me gustaría, obviamente, pues a lo mejor ya no resulta necesario porque parece que está suficientemente claro que son 11 imputaciones, la que se encuentra en el 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 son las 11 imputaciones que se hace contra Gerardo Sepúlveda y respecto a las cuales obviamente no existe la determinación de los elementos de convicción identificados que sustentarían cada una de estas imputaciones diferenciadamente. ¿Cuál es la cuarta, señor magistrado, cuarto defecto formal que nosotros entendemos que la acusación adolece y que tendría que ser corregido? Y es la falta de claridad sobre la ley aplicable, pues transcribe el tenor del decreto legislativo 1106, pero luego, al momento de determinar la pena, utiliza la ley 27765, ¿no? Y eso obviamente afecta uno de los requisitos formales de la acusación, establecido también en el artículo 349.1 literal F, que es la ley aplicable a los delitos que se imputan. Y en la parte de la acusación, efectivamente, se señala y se transcribe el decreto legislativo 1106 que entró en vigencia el 19 de abril del 2012, pero luego, al momento de individualizar la pena, para Gerardo Sepúlveda se utiliza la ley 27765. Entonces, nos queda, de alguna forma, algún tipo de falta de claridad en relación a la determinación de la ley aplicable, si es que se aplica el decreto legislativo 1106 o 27765. Y la confusión es mayor porque, reitero, al momento de determinar la pena se utiliza la 27765. Y en audiencia, cierto es, la representante del Ministerio Público dice que los hechos 2, 4 y 5 se aplica la 27765 y que respecto al hecho 6 se aplica tanto la 27765 como el decreto legislativo 1106. Pero no precisa finalmente cuál es el que se utiliza, cuál es la más favorable en todo caso, en términos en una situación de concurso de leyes en el tiempo. Parece que está levantando la mano la representante del Ministerio Público. Quiero terminar de escuchar al abogado, que solamente le queda 2 puntos, y después lo escucho. Sí, disculpe, solamente para que pudiera el abogado, por favor, precisar el punto al que se está refiriendo cada vez que oraliza para ver el orden en lo que yo estoy verificando cuando va oralizando, por favor. Solamente, y un aspecto también justo iba a preguntar, sí hay que lo explicar al Ministerio Público, pero también usted lo tiene identificado. Me decía que en los hechos 2, 4 y 5 se aplicó la ley. El decreto, en la ley 27765. Y en el caso del solo hecho 6... Se aplica a las dos. 27, o sea, dice el Ministerio Público que es, cuál es. pero no define cuál. No define si es la 27765 o el decreto legislativo 1106. ¿No? Está con la ley aplicable. Es la ley aplicable. Es fácil identificar en el rubro de la tipificación y el tema de las penas. Ya, continúe. Eso corresponde a la observación número 5, ¿verdad? Según estoy tratando de seguir, porque está leyendo la 2. En el punto 4 estoy. Falta que le den la ley aplicable. En el 4. Okay. Ojo, el rubro de la determinación de la pena. Okay. Claro, el primero fue efectivamente el 1 de nuestro escrito, pero el 2 es el que he incluido yo a raíz de la oralización de la acusación en el que no se define correctamente cuál es la función de Gerardo Sepúlveda. El tercero tiene que ver con la ausencia de una fundamentación de los elementos de convicción y este cuarto tiene que ver con la ley penal aplicable. Al respecto, señor magistrado, como dice el abogado, en estos momentos se está incluyendo un punto que sería el tema de el respecto a Sepúlveda. Porque si no, no voy a avanzar. Si no está por qué también eso pues no se incluyó. Ya, lo menciono entonces. Gracias. Ya, siguiente. Entonces, dice que son 2 leyes y por último no establece si es una combinación, cuál es la más favorable. Pero, por otro lado, y es importante establecer, señor juez, que durante la vigencia de la ley 27765 hubo 2 tenores esencialmente distintos. El tenor original, ¿no?, que rigió hasta el 22 de julio de 2007, y el tenor que se asumió a partir de la dación del decreto legislativo 986. Y esta precisión es muy importante, pues el texto, en el texto original, el delito de lavado de activos requiere la finalidad del autor de evitar la identificación de su origen, del origen del bien. Y en el texto modificado por el decreto legislativo 986,
ya no se requiere ese elemento como finalidad del autor, sino como resultado de la conducta típica. Es decir, la conducta típica tiene que, el acto de conversión, transferencia, ocultación o tenencia, tiene que haber producido como resultado una dificultación de la identificación del origen del activo, su incautación o decomiso. Entonces, estas dos versiones distintas del decreto de la ley 27765, una que rigió hasta el 2007 y la otra que rigió desde 2007 hasta antes de ser cambiada por el decreto legislativo 1106, resulta evidentemente necesario de cara a establecer cuál de los dos el Ministerio Público aplica. Si es el más favorable, uno u otro, eso evidentemente resulta de una necesaria precisión. Por lo anterior, se solicita entonces que se determine cuál es la ley aplicable a cada uno de los delitos de lavado de activos imputados a Gerardo Sepúlveda. Si es que la versión original de la 27765, si es que la versión modificada de la 27765 por el decreto legislativo 986, o si es el decreto legislativo 1106, precisando obviamente, además, por la sucesión de leyes en el tiempo, cuál resultaría la más favorable y por lo tanto aplicable al presente caso. La siguiente, que es la quinta precisión, es la acusación al determinar la cuantía de la pena aplica incorrectamente el principio de acumulación por un concurso real de delitos, ¿no? Y efectivamente la acusación le imputa a Gerardo Sepúlveda la comisión de 4 delitos de lavado de activos, del hecho 2, 4, 5 y 6, basado en 11 imputaciones, pero 4 delitos. Y sostiene que se trata de un concurso real de delitos. Por ello aplica el principio de acumulación de pena para poder determinar la pena por este concurso real. Obvia, sin embargo, el Ministerio Público un punto bien importante, y es que este principio se introduce en el artículo 50 del Código Penal por la ley 28730, que es del 13 de mayo del 2006, ¿no? Entonces, esta introducción del principio de acumulación es posterior a muchos de los actos que el Ministerio Público imputa como delito de lavado de activos a mi patrocinado en la acusación, porque hay actos del 2003, del 2004, del 2005. Entonces, hasta antes de la entrada en vigencia de esta modificación en el tratamiento de la pena para el concurso real de delitos, regía el principio de absorción. Es decir, la pena del delito más grave absorbía la pena de los delitos menos graves. Entonces, el Ministerio Público está aplicando retroactivamente un criterio más gravoso, que es el criterio de la absorción del concurso, perdón, de la acumulación en el concurso real de delitos y descartando sin motivación alguna el principio de la absorción, que era mucho más favorable y que rigió durante la comisión de los delitos del 2003, del 2004, 2005. Entonces, el Ministerio Público debe justificar por qué aplica un principio de acumulación de penas que resulta, digamos, menos favorable, en este caso para los acusados, y por qué no aplica, por el contrario, el principio de absorción que resulte más favorable. Reitero, este cambio en el tratamiento de las penas en el concurso real de delito operó con la ley 28730 del 13 de mayo del 2006, es decir, después de la comisión de los delitos de lavado de activos que se atribuyen del 2003, del 2004 y 2005. En ese sentido, si existe un concurso real de delitos y tiene que determinarse la pena y rige durante un tiempo el principio de absorción y en otro momento el principio de acumulación, lo más favorable en el tratamiento del concurso real de delitos sería la absorción y no la acumulación como pretende el Ministerio Público. Finalmente, como sexto aspecto que tiene que ser corregido, esto está referido en cuanto a la cuantía de la pena. ¿Por qué? Porque esta defensa entiende que se está haciendo una múltiple valoración de la circunstancia agravante de integrar una organización criminal. Y es que la determinación de la cuantía de la pena, señor juez, se ha sumado la pena de 4 delitos de lavado de activos agravados en concurso real. Es decir, lo que está haciendo el Ministerio Público es decir, un delito de lavado de activos agravado por organización criminal, otro delito de lavado de activos agravado por organización criminal y otro delito de lavado de activos agravado por organización criminal y un cuarto delito de lavado de activos agravado por organización criminal. En ese sentido, señor magistrado, entendemos que lo que está haciendo el Ministerio Público es una cuádruple valoración del agravante. Es decir, si es que el agravante... Por favor, nuevamente, retome el tema de las penas. ¿Sí? Lo perdí. Sí, ¿Cuánto es no la pena? A ver. Sí, sí. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público en la acusación? El Ministerio Público, la acusación está imputando a Gerardo Sepúlveda 4 delitos de lavado de activos agravado, ¿no? Por los hechos 2, 3, 4 y 6. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público? Dice, hay un primer delito de lavado de activos agravado por organización criminal, un segundo delito de lavado de activos agravado por organización criminal, un tercer delito de lavado de activos agravado por organización criminal y un cuarto delito de lavado de activos agravado por organización criminal. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una cuádruple valoración de una misma agravante. Es decir, está valorando
en términos punitivos 4 veces la agravante de organización criminal. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es valorarla una vez, es decir, si ya valoró la organización criminal para determinación de la pena en el hecho 2, no puede volver a utilizar la organización criminal para valorarlo en términos de pena abstracta en el hecho 3, en el hecho 4, en el hecho 2, 3, en el hecho 4 y en el hecho 6. Porque lo que estaría haciendo es valorando 4 veces una misma circunstancia de agravación. No es que hayan existido 4 organizaciones criminales distintas a las que primero la organización criminal 1, la organización criminal 2, la organización criminal 3, la organización criminal 4, para que sea valorado como agravantes por cada delito de lavado de activos. En ese sentido, nosotros entendemos que debe corregirse ese aspecto, determinarse obviamente una sola vez la agravante de organización criminal, porque ya una vez valorada en términos punitivos, en los otros delitos de lavado de activos tendría que aplicarse el delito de lavado de activos en su tipo básico, ya no en su tipo agravado, dado que ya la agravante ha sido valorada en un primer momento con el hecho 2, 3, 4 o 6, ya dependerá obviamente el Ministerio Público de cómo quiera proceder en relación a la determinación de esta agravante, pero lo que no puede hacer es valorar 4 veces una misma agravante. Por lo tanto, y por lo expuesto, señor juez, nosotros solicitamos que en aplicación del 352.2 del Código Procesal Penal se proceda a la devolución del requerimiento fiscal acusatorio al Ministerio Público con la finalidad que subsane estos 6 defectos formales, 5 de ellos planteados oportunamente y sexto, uno que no hemos planteado oportunamente porque el Ministerio Público lo ha evidenciado recién en la oralización en este momento, es decir, cambiando la tesis del señor Sepúlveda. Si el señor Sepúlveda realmente hizo las estructuraciones financieras o si solamente fue un hombre de pájaro, un títere del señor Pedro Pablo Kuczynski que realizaba las operaciones de estructuración financiera. Necesitamos, obviamente, tener ese hecho también definidamente determinado. 10 minutos, suspende la audiencia y espero respuesta del Ministerio Público. 10 minutos. Lo escucho, letrado. Omar. A ver, el Ministerio Público. La escucho. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Respecto a lo realizado por la defensa del acusado Gerardo Sepúlveda Quesada, respecto a las una observación que ha planteado. ¿Qué punto es? Son 6 puntos. Justo eso también quiero hacer como precisión, doctor, porque la defensa técnica de Gerardo Sepúlveda Quesada en su escrito ha precisado 7 puntos de observación formal. Sin embargo, al terminar su locución, ha indicado que son solo 6 con el que está agregando. Entonces, en ese caso... ¿Puedo delimitar el debate? En todo caso, y usted me dice lo que resulte pertinente. Es que justo eso, es que la defensa no ha seguido el orden indicado en su escrito. Por eso es yo voy a preguntar en todo caso. Vamos por este orden. A ver. Uno de los aspectos que ha cuestionado está relacionado a los elementos de convicción. Porque señala de que usted en su requerimiento ha indicado un listado de elementos expresando la pertinencia, más no se ha... En eso, disculpa que le interrumpa, señor magistrado, cuando se refiere a los elementos de convicción, esto es el punto 2, pero agradecería que se siga el orden puesto en el escrito para que no haya problemas con la absolución tampoco. La defensa no ha respetado el orden de su escrito. Y tal es así que ha indicado que son 6 al final. En todo caso, ¿se está desistiendo de algún punto o si podría precisarlo? Existe en el contenido del abogado existe cuestionamiento a los... ¿Usted ha leído los elementos de convicción? Sí, existe. El tema de los elementos de convicción lo he mencionado como punto 2. Ya, pero sí podemos desarrollarlo. Sí podemos desarrollarlo. A ver, hablemos de los elementos de convicción. Señala de que los elementos de convicción, y eso está en su requerimiento, usted lo ha postulado a modo de listado de una nómina, no obstante... ¿Qué pasó? Ya, déjalo ahí. No obstante, no se ha hecho una delimitación por los delitos o por los hechos, así conforme usted los ha formulado en su requerimiento. A ver, si quiero ser más específico, hechos 2, 4, 5 y 6. Y además, un ámbito que sí es concreto, palmario, a tener en cuenta,
es sobre un, no amplio, eso no dice la ley, sino hasta un conciso, breve y resumido mención de estos elementos de por qué genera esa convicción de acusarlo para ese nivel de sospecha suficiente. Así resumen. Si nos vamos a remitir únicamente de manera a los elementos de convicción, por así decirlo, pues estaríamos refiriéndonos en el escrito para poder entender un poco mejor la manera en que el abogado ha realizado. Así de simple, cuando ha presentado su requerimiento acusatorio, sea limitado por hechos. Existe un listado de elementos de convicción de manera general y existe un listado de medios probatorios ofrecidos que está clasificado por hechos y por imputados. Ese es medio probatorio. El abogado únicamente... ¿Ese es medio probatorio? Ese medio probatorio. No, hablo de elementos de convicción. Ok. Respecto a los elementos de convicción a lo que se ha referido el abogado, existe un listado general. Al respecto, nosotros sí vamos a adherirnos por escrito para poderlo precisar respecto a las imputaciones de cada uno de los imputados. Bueno, los imputados, el imputado que defiende el abogado, ¿no? Que es la persona de Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Respecto a cada uno de los hechos que se le imputan. No tenemos ningún problema, nos vamos a adherir y absolver por escrito. Sin embargo, sí queremos precisar que nos estamos adhiriendo respecto, en ese caso, al punto 2, el 3 y el 4 de su escrito de observaciones. Vamos a tratar en ese orden, porque de acuerdo al acta que se desarrolla, se levanta con motivo de este debate, hay una clasificación en función a cómo se ha dado. La situación hubiera sido si no está presente dentro del escrito, pero sí está. A ver, abogado, con relación a este punto... Sí, doctor, si se está la fiscalía adhiriendo, no hay ningún inconveniente. O sea, que la acusación se le vuelva lo mismo, está bien, y el juzgado exige lo mismo. Tiene que haber una delimitación por hecho de los elementos de convicción. ¿Muy bien? Sí. En todo caso, señor magistrado, para que haya constancia en acta, el Ministerio Público se estaría adhiriendo al punto 2, 3 y 4, que se especifica en el escrito presentado, porque en la numeración no ha cambiado al momento de organizar. Perdón, vamos a tratar eso. A ver, el otro aspecto está relacionado, es el punto 3. ¿Quién me acompaña como especialista de audio? ¿Jessica? Correcto, doctor. Ya, Jessica, en el punto 3, en todo caso, transcribes lo que he manifestado ¿ya? Acerca de una delimitación de elementos de convicción por los hechos que ha postulado, los hechos imputados a al procesado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. Ahí estamos. Vamos al otro punto. El otro está relacionado al punto 1, que en la acusación se está incluyendo a Denise Hernández cuando ya no forma parte de los hechos que se tramitan en este específico expediente. Ministerio Público. Sí, en el punto 1, según tengo anotado y según el escrito del abogado, ha mencionado la imputación en cuanto a Denise Hernández, pero también ha mencionado que no está clara la imputación por organización criminal. Entiendo. Eso es correcto, ¿verdad? Solo está tratando de Denise Hernández, solo de este tema. Primero hablemos de este Entonces, tema. la observación número 1 solo se va a referir a la imputación que se hace a la señora... Que debe ser excluido, indica el abogado defensor, de contenido de este requerimiento acusatorio. Sí, que se siga un orden en todo caso, porque la verdad es que el señor abogado cuando ha oralizado, al punto 5 le ha dicho 4, al punto 6 le ha dicho 5, al 7, 6, no existe un orden preciso para pero ya el juzgado está delimitando un orden. Y el tema es bastante específico lo que estoy mencionando. O sea, el contenido es específico, creo que en 2 o 3 palabras lo estoy manifestando. Y en este caso estamos tratando del punto 1, que sea delimitado. En el punto 1 se ha manifestado de que en su caso, en la acusación se habla de Denise Hernández. El abogado solicita que se le devuelva para que usted pueda excluir del contenido a esta procesada porque ya no está en este caso. Considerando en este punto la resolución 7 del 5 de marzo del 2024, que es la resolución que ordena la desacumulación de hechos 3 y 7, así como la imputación para la señora Denise Bárbara Hernández, es por ese motivo que, pues, como ya antes se ha indicado en otros procesados, resulta lógico que se van a hacer precisiones por escrito respecto a este punto en cuanto a la imputación.
a efectos de precisar mejor los cambios que ha podido sufrir la acusación en mérito a esta resolución que ordena la desacumulación. Asimismo, es preciso mencionar que respecto a la imputada Denise Hernández, la defensa ha señalado que esta persona no ha sido objeto de formalización de investigación, lo cual resulta incorrecto en tanto que en la disposición 161 del 3 de octubre del 2022 efectivamente se ha cumplido con formalizar investigación contra dicha persona. Asimismo, el hecho de que se haya desacumulado la investigación respecto a Denise Bárbara Hernández no quiere decir que esta persona ya no esté siendo investigada, sino que esta persona sigue siendo investigada en otra carpeta fiscal, no en la 31-2017, sino en otra. Voy a esperar respuesta del Ministerio Público. Sí, en base a lo que ha eso está precisando al respecto de lo mencionado por el abogado en la oralización. Está bien. Así es. Ya, está bien. Entonces se devuelve también para que evalúe respecto a esta precisión o exclusión respecto a Denise Hernández. Del punto 2, hemos tratado el punto 3, el punto 1, ahora es el punto 2. Está relacionado al rol que cumple el procesado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada en esta presunta organización criminal. Lo decisivo es esto, cuando manifiesta el abogado, o es que Gerardo Sepúlveda desarrolló la estructuración financiera, o quien lo hizo fue PPK y simplemente en apariencia se presentó a Gerardo Sepúlveda. Sí, respecto a lo mencionado por el abogado, ha indicado el mismo que está agregando este punto como observación y mérito a lo realizado por el Ministerio Público en la organización de la acusación. Debemos indicar que la oralización que ha realizado este despacho fiscal de ninguna manera ha modificado o cambiado la acusación planteada por escrito. Se ha expuesto los aspectos más importantes de una acusación de 29 tomos. Y en ese sentido no se ha agregado nada nuevo, por lo cual... ¿Cómo está construido, doctora, en la imputación que usted ha formulado respecto a Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada respecto a las estructuraciones financieras? ¿Él fue quien lo hizo o quien lo hizo fue Pedro Pablo Kuczynski y solamente se tuvo en apariencia a Rafael Sepúlveda Quesada? Señor magistrado, al respecto, en tanto que se van a hacer precisiones por escrito, no podría adelantar indicando... No, pero ¿cómo lo hizo? Para que después pueda ser cuestionado. No, está bien. A ver. Solamente quiero saber cómo lo hizo. ¿Qué es lo que se dijo Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada? O le doy 5 minutos para que revise. A ver, 5 minutos, revise. Voy a leer lo que dice la Constitución es por escrito, señor magistrado, porque no estoy cambiando nada, no ha modificado nada. Está bien, nada. Pues, si no cambia nada, con mayor razón, está claro, pero por eso, revíselo, por favor. 2, 3 minutos, ya me avisa para reiniciar. El Ministerio Público pudo verificar su requerimiento acusatorio. Sí, señor magistrado. A ver, ¿cómo se planteó? Señor magistrado, disculpe, antes quisiera que se pueda precisar si es que se está admitiendo la nueva formulación de observación planteada por la defensa cuando no se ha presentado por escrito. El Ministerio Público ha presentado objeción al respecto para que no sea admitida un hecho, algo no observado por escrito. Está agregando y por escrito no se ha presentado. En razón a la jurisprudencia ya antes emitida por la tercera sala penal de apelaciones, solamente se realiza lo que hizo la tercera sala. Solamente le pregunto, ¿cómo usted lo redactó? Eso es todo. Okay. Al margen de que se planteo, ¿no? Como observación. Se va a resolver después, entonces, No, quisiera saber cómo se redactó. Quiero entender qué es lo que se dijo de él. Sí, respecto al rol que desempeñaba Gerardo Sepúlveda Quesada, se ha indicado que esta persona era el encargado de ejecutar las asesorías financieras, ya sea a nombre propio o de las empresas Westfield Capital y o First Capital Inversiones, ya que el líder de la organización siempre permanecía detrás manejando la escena por la posición que ostentaba dentro del Ejecutivo, que era como ministro de Estado y Premier, ¿no? Asimismo, se indica que era la persona encargada de firmar contratos de asesoría financieras a nombre de Westfield Capital, así como de First Capital. Así también se tiene que esta persona ha manejado las cuentas bancarias de la empresa Dorado y estaba fungiendo la condición ordenando el pago para la adquisición del inmueble ubicado en el distrito de Cieneguilla. También se imputa a Gerardo Sepúlveda Quesada, dentro de la organización criminal, creo está, que junto con la persona de Denise Bárbara Hernández, quien ya no pertenece a la presente acusación, tenía el control de la cuenta bancaria de la empresa Latin America Enterprise Fund Managers, con lo cual pues estaría imputando en concreto a esta persona el manejo de cuentas, el haber firmado contratos de asesoría
financiera a nombre de las empresas que han sido instrumentalizadas por la organización criminal, y todo ello con el conocimiento del líder de la organización, lo que no está cambiando en absoluto la imputación que se ha realizado por escrito, y es lo mismo que acabo de leer. Letrado, ¿esto ha sido presentado en su escrito? Señor magistrado, si yo tuviese capacidades futurísticas para poder ver lo que el Ministerio Público oraliza, porque no ha leído, obviamente, sino que ha hecho un esquema, un PPT para poder decir ella, sintéticamente me imagino, la representante del Ministerio Público, cuál es el rol que desempeñó Gerardo Sepúlveda, yo me quedé absolutamente sorprendido cuando en la oralización dijo que, y cito textualmente porque lo recuerdo muy bien, que Gerardo Sepúlveda no tenía los conocimientos para poder hacer estructuraciones financieras, que por su calidad migratoria no podía trabajar en el Perú, y que por lo tanto quien estaba detrás haciendo esto era Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención porque eso no es lo que yo he leído en la acusación. Y yo cité el tomo 2, la página 283, 86, en el que efectivamente se dice que Gerardo Sepúlveda hacía las estructuraciones financieras y que Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo lo que quiero es tener claro, comprenderá para mi derecho a la defensa, incluso hasta para el propio control material, tener claro finalmente qué es lo que dice el Ministerio Público. O Gerardo Sepúlveda fue un títere de Pedro Pablo Kuczynski y no tenía la capacidad de hacer las estructuraciones financieras, o las hizo, aunque sea por orden del líder de la organización. Eso es lo que yo quería tener claro, nada más, señor juez. Muy bien, como me ha brindado una respuesta planteando este aspecto futurista, en definitiva entiendo o llego a comprender que esto no forma parte de ese escrito. No obstante, con independencia de lo que pueda haber oralizado el Ministerio Público, me circunscribo a los alcances propios, que es el requerimiento acusatorio. Eso es lo vinculante. Así es sencillo, lo mismo que oralizar la realidad y se acabó. Me queda claro, doctor. Perfecto, eso es lo que quería hacer. Vamos. Otro punto. Señor magistrado, disculpe, solo para cerrar la idea, lo que el abogado está indicando, que eso no es parte del escrito presentado, sí es parte porque está como parte del hecho 4. Está mencionado como parte del hecho 4, se ha mencionado que no contaba con la experiencia suficiente para actuar en el mercado. Esta es otra. Como Sepúlveda, no es que sea un nuevo legado. Está bien, está bien. En cuanto al punto 4, es falta de claridad de la ley aplicable. No se ha definido, no hay cuestionamiento respecto al hecho 2, 4 y 5, sino es en el hecho 6, porque usted menciona se menciona la presencia del decreto legislativo 1106, al igual como la ley 27.765. A ver. Entonces, a ver, un momento. ¿Sí? 27.765. Sin ánimo de interrumpir y a efectos de poder continuar, ya estamos pasando a otro punto y no se ha resuelto la oposición a la formulación de algo nuevo planteado por la defensa. ¿O es una observación de oficio en todo caso? ¿Va a quedar así escrito para absolverse? ¿Cómo se está resolviendo esta cuestión? Como lo he manifestado, y de manera muy simple, manifesté que esto no era un tema atendible por el juzgado porque no fue presentado oportunamente. Si recordará cuando dijo un tema futurista, pues porque reconoció que no estaba dentro del escrito y que ante su oralización en los PPT es por lo que surgió la duda en el abogado. Por eso manifesté, esto no es atendible y todo se circunscribe a lo que usted escribió en su oportunidad y que así en conocimiento de todas las partes. Así es sencillo. Ok, gracias, señor magistrado. Ahora, en cuanto a la falta de la ley aplicable, me circunscribo a hechos 2, 4 y 5, donde no he apuntado cuestionamiento alguno, sino en el caso del hecho 6. Aquí se indica de que se tiene tanto el decreto legislativo 1106 como 1106 como la ley 27.765. Usted no define. Claro, hay un aspecto segundo que voy a preguntar, pero sobre todo, eso me parece en primer orden llamativo. Sí, ¿Se definió o se definió? En este caso, señor magistrado, disculpe, precisando también para que quede constancia en audio, es la observación número 5 del escrito, la que hace referencia a cuál sería la ley aplicable, ¿no? Tanto para la imputación como para la determinación de la pena. Específicamente, como usted menciona, en el hecho 6 existe una concurrencia de ambas leyes, tanto la 27765 como la 1106.
ambas leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos imputados como hecho 6. En este caso, pues, ante la concurrencia, se va a aplicar la ley vigente en el tiempo sin perjuicio de que nos vamos a adherir y vamos a presentar por escrito a mayor detalle la tesis adoptada por el Ministerio Público y se indicará de qué manera se están aplicando ambas leyes y de qué manera se está imponiendo la determinación de la pena. A ver, abogado, lo escucho. Sí, doctor. Hay un punto que también consideramos importante en este extremo, y es que la ley 27765 tiene dos redacciones. Sí, eso es lo segundo. Pero, Okay. por favor, permítame mantener un orden, porque si no, se va a complicar esto. Muy bien. Ya, pues entonces, con relación a este extremo, se va a devolver para que se pueda evaluar, me dijo usted, señora fiscal, cuál de las leyes resultaría en todo caso aplicable, porque es una determinación de ley en el tiempo. Sí, A ver, yo creo que no hay mayor inconveniente que se le devuelva para que pueda evaluar esto. Si se aplica la 1106, se aplica la 27.765. Vamos a ver. El segundo aspecto estaba relacionado a este ámbito. De la finalidad del decreto legislativo 986 y sus modificatorias que se han suscitado, indica que en el caso de la ley 27765, ¿no? Del 22 de junio del 2017, se establecía una finalidad. Luego, con esta modificatoria del decreto legislativo 986, la finalidad respecto al autor, de algún modo, es suprimir y se tiene en cuenta el resultado. La identificación, el resultado como evitar la identificación de su origen. A ver, ¿algo tiene que indicar? Sí, señor magistrado, conforme se puede verificar de la norma, efectivamente con el decreto 896 se ha realizado una modificación, mejor dicho 986, perdón, decreto legislativo 986 hace una modificación y entonces se hace un pequeño cambio donde se indica con la finalidad de. Al respecto, pues sí, se va, como ya se ha indicado, se va a realizar por escrito una precisión, no solamente respecto a la determinación de la pena por la ley aplicable, sino también respecto a la pena, a la ley penal aplicable en el tiempo a cada una de las modalidades. Entonces, por ese motivo va a ser la ley penal vigente en el tiempo, lo que se va a precisar por escrito para mayor detalle. Pregunta al abogado defensor, ¿esto sigue recayendo siempre sobre el hecho 6? No, doctor, eso es para todos los hechos. Para todos, claro, porque en a la todos 2, los que 4 y 5, ¿no? 2, 4 y Así es. 5, ley 27.765. Así es. Y la concurrencia con el decreto legislativo 986 que sea en el caso, el derecho 6, ¿no es cierto? También, o sea, en caso evidentemente que el Ministerio Público opte por la 2765 también para el 6, habría que precisar qué redacción, si la originaria o la variada por el decreto legislativo 986. Al respecto, ya no cabría la aplicación de la originaria, en tanto que ya no estaba vigente al momento de la comisión del hecho 6. Solamente sería o la modificada de la 27765 o la 1106. Exactamente, pero por escrito. Sí. Todo por escrito. Está bien. Sí, señor. Vamos al punto 5. En el punto 5. Esto está referido al artículo 50 del Código Penal. A ver, vamos a ver un segundo. Para trabajar en sintonía. El artículo 50 del Código Penal habla del concurso real de delitos, hace mención de hechos punibles que deben considerarse como tantos delitos independientes, y estas cláusulas, ¿no? O estos candados que el mismo legislador ha impuesto, que nunca no podrá superar, me refiero a alguno de los ilícitos, hasta el máximo del doble de la pena del delito más grave, que esto es claro. Y dos, que no exceda los 35 años. 50. Esto es, como lo ha ubicado el abogado defensor, por la 28.730, ley 28.730, del 13 de mayo del 2006. Refiere que hasta antes de la vigencia de esta ley,
regía lo que era la regla de absorción. Entonces, si los hechos, algunos de los hechos son con fecha anterior a este artículo, a la redacción de este artículo, en todo caso, no se explica por qué debería en todo caso acogerse en su postura, por lo que entiendo, ya adelantándome esto, una cuestión más final, lo que buscan, lo que pueda resultar más conveniente. Entonces vamos a hacer algo para ver la redacción anterior. Solo unos segundos, por favor. Aquí está. Muy bien, Código Penal. Artículo 50 en el tiempo. 50. Aquí estamos. Artículo 50. A ver, nuevamente, esto fue 28.730. Es la redacción que ha dado lectura antes de esta redacción, debo entender, del texto originario del Código Penal, se dice cuando concurran varios hechos punibles que deben considerarse como otros tantos delitos independientes, lo característico del concurso real, se impondrá la pena del delito más grave, debiendo el juez tener en cuenta los otros, de conformidad con el artículo 48. A ver, hay una respuesta que puede brindar el Ministerio Público, lo va a evaluar. Sí, en este caso tenemos que la ley 28.730, que modifica el artículo 50, es del 13 de mayo del 2006. Efectivamente, eso es correcto. En la imputación que realiza este Ministerio Público tenemos divididos hecho 2, 4, 5, 6, ¿no? Según las vigencias en que estos se habrían cometido, en los periodos de comisión, en el hecho 2 se ha cometido del 2003 al 2005, se señala en el requerimiento. El hecho 4 es del 2004 al 2007. Por lo tanto, el único hecho que estaría bajo la vigencia, mejor dicho, antes de la vigencia de esta ley que cuestiona el señor abogado, es el hecho 2 solamente. Entonces, no estamos haciendo un concurso no vigente por hechos varios, porque solamente es un hecho el que estaba vigente antes de la emisión de esta ley de concursos reales, ¿no? Que es la del 2006. Por ese motivo, no habría un motivo para oponerse a la aplicación de esta ley, en tanto que solamente no hay concurrencia de hechos. Letrado. No he terminado de entender lo que el Ministerio Público está diciendo, porque yo entiendo que lo que está haciendo es un sistema de determinación de la pena acumulando las penas de los 4 hechos. Y está reconociendo el Ministerio Público que un hecho estuvo antes de la vigencia de la ley con el principio de absorción, y entendería que los hechos se cruzan parcialmente porque hay unos hechos que son entre el 2000, antes de la modificatoria y después de la modificatoria. Es decir, tienen un inicio antes de la modificatoria y después de la modificatoria. Entonces, yo entendería que al ser un principio de determinación de la pena global para el caso del concurso real, tendría que optarse o por absorción o por acumulación, pero no podría decirse, es que no entiendo cómo la mixtura se haría entre absorción o acumulación. Entonces, esa es la objeción que nosotros planteamos. Tenemos que, por favorabilidad al reo, tendría que aplicarse el principio, lo más favorable, que sería la aplicación de la pena para el concurso de todos estos delitos de absorción y no de acumulación. ¿Qué hago en los casos, pregunto, doctor José Cabero, qué hago en los casos, o qué se hace en los casos donde no le alcanza por la ley en el tiempo la aplicatoriedad de la absorción? Me refiero al hecho 4, 5 y 6, donde ya está vigente esta ley 28.730. ¿No sería lo más congruente que esto se maneje bajo el sistema de concurso real? Porque la señora fiscal ha desarrollado o ha puesto un paréntesis en el caso del 2003 al 2005. Sí, doctor, pero resulta que esta es una norma que se aplica para determinar globalmente la pena de varios hechos. Entonces, no es una norma que, si la cuestión fuese hecho 1 de pena de hecho 1, pena de hecho 2 o pena de hecho 3, ok, pero esta regla es una regla que establece para la globalidad de los hechos, es decir... El concurso está bien. Entonces, ¿Y cuál es el planteamiento de lo favorable? ¿Por qué se plantea esa situación? ¿En qué le podría dar esos ingredientes?
Claro, porque la absorción, doctor, implicaría que todo se determinaría con la pena de un solo delito de lavado de activos agravado y no sumando progresivamente las penas concretas a los distintos cuatro hechos. O sea, lo que tendría que haber hecho el Ministerio Público es haber determinado la pena. Obviamente, como es un concurso real homogéneo, no hay mayor pena, sino el único criterio de la pena sería el mínimo y el máximo de un delito de lavado de activos agravado. Y ahí podría tener en consideración, al momento de individualizar la pena, los otros delitos de concurso real, pero lo que no podría hacer es sumar concretamente hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, porque eso... ¿Hay alguna respuesta acá del Ministerio Público que pueda resultar en coherencia con la ley en el tiempo y teniendo en cuenta el trato distinto que se otorga, tanto de absorción y sumatorias parciales de las penas? Sí, que en este caso, como hay concurrencia de varios hechos, si bien es cierto dentro del hecho 2, dentro del hecho 4, 5, 6, dentro de cada uno de ellos hay modalidades, ¿no? Dentro de estas modalidades, el Ministerio Público no está fijando una pena para cada modalidad. Lo que el Ministerio Público está fijando es una pena para cada hecho. El hecho, al momento de finalizarse, en qué momento se fue actuando cada una de las modalidades, consumando, y esa es la ley que se va a aplicar, la ley vigente en el tiempo, como ya dijimos, para tipicidad. Para efectos de esta determinación de la pena, es tesis del Ministerio Público, como se ha planteado, el concurso real de delitos. Es por eso que se suma la pena fijada para el hecho 2, para el hecho 4, para el hecho 6, para el hecho 5. Hechos en los cuales no en todos le alcanza esta no vigencia, por así decirlo, del concurso real de delitos. El abogado está indicando que por un tema de favorabilidad se siga aplicando un supuesto inexistente al momento de la vigencia de esta ley 28730 que estipulaba el concurso real de delitos, lo cual no es admitido por el Ministerio Público. De hecho, se va a precisar por escrito la tesis fiscal y por qué motivos se estaría aplicando el concurso real de delitos. Y dentro de cada uno de los hechos también se va a explicar de manera escrita para una mejor comprensión de la defensa por qué motivos se está aplicando una sola pena por cada uno de los hechos. Letrado, si queda una última oportunidad, lo escucho. Sí, doctor, yo no discuto la aplicación del concurso real de delitos, no discuto eso. O sea, este es un concurso real de delitos como el plantea el Ministerio Público. Bien, sí. Yo lo único lo único que discuto es la regla de determinación de la pena en caso de concurso real de delitos. El Ministerio Público aplica la norma vigente para unos hechos y yo entiendo que por lo más favorable habría que aplicar la regla de determinación de la pena que estaba vigente para otro de los hechos que están en concurso real. Esa es la posición de esta defensa. El juzgado cree conveniente que debe efectuarse una evolución también por este punto, por lo siguiente, sin perjuicio de la quiesencia que ha mostrado el Ministerio Público sobre el particular, pero hay aspectos que delimitar. Es indiscutible de que tenemos, o el Ministerio Público ha presentado, por el procesado Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, 4 hechos. El hecho 2, el hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6. No se discute que en el hecho 4, el hecho 5 y el hecho 6, bueno, es su comisión, con la comisión se ha dado con la vigencia de la ley, del artículo 50, vigente por la ley 28.730, que establece la sumatoria parcial de las penas hasta alcanzar una pena final con la cláusula de que no supere el doble del máximo, el delito más grave, y el otro es que no supere los 35 años. La problemática radica en el hecho 2, donde se tiene que el hecho se circunscribe en temporalidad al 2003 al 2005. ¿Cuál es el problema? El problema es un principio de alcance constitucional que lo plantea el abogado defensor de la ley más favorable. ¿Por qué? Porque aquí se presentaría una incompatibilidad o incongruencia, porque si el Ministerio Público asume la sumatoria de hecho 2, 4, 5 y 6, estaría desconociendo que en el caso del hecho 2 se regía con la ley del texto original, con lo que es la regla de absorción. Eso le podría resultar contraproducente. Lo que exige el juzgado es que motivadamente o justificadamente pueda establecer que
en todo caso, la aplicación congruente de una regulación tanto de absorción como sumatoria de penas con las cláusulas que he referido respecto al hecho número 2. Y esto porque le resultaría perjudicial en un planteamiento como lo he efectuado. En definitiva, incluso los alcances de la pena serían mucho mayores si aplicamos el artículo 50 vigente por la ley 28.730 de aquella del texto original que se sustentaba en la regla de absorción. El juzgado quiere una justificación, en todo caso, en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué aplicarse una sumatoria para todos y por qué no brindar un trato más específico o distinto a este tipo de situaciones? ¿O por qué no debe, en todo caso, reinar, si quiero llamarlo de ese modo, la regla de la absorción? ¿Ya? Así se resuelve. Ese es el número 4. El número 5. Ese es el número 5. El número 6, la cuantía de la pena, señala, bajo con otras, no ingresa en discusión que tenemos 4 hechos. De esos 4 hechos, se habla de que están como agravantes la organización criminal. Entiendo el planteamiento. No hay una organización criminal por cada hecho. La organización criminal es una sola. En todo caso, indica que existe una valoración en exceso de esta agravante en organización criminal por cada uno de los hechos al momento de indicar la pena, como es lavado de activos con esa agravante de organización criminal. Algo tiene que indicar el Ministerio Público. Sí, señor magistrado, disculpe. Esto en cuanto respecta a por qué se estaría aplicando la organización criminal en cada uno de los hechos, ¿verdad? Lo tenemos puesto como el punto 7 del escrito de observaciones. ¿Va a ser considerado todavía como el 7 o se le va a cambiar la numeración? Para ya al momento de absolver por escrito tener un orden. El orden es el que el juzgado está delineando, al margen que pueda ser en el punto 7, como usted señala. Ya, entonces creo que lo han denominado. Ya se ha tratado para otros casos también que hemos venido llevando. O sea, establezco un gráfico donde son los puntos relevantes, lo que dice el juzgado se devuelve o no se devuelve, o se mantiene o se inadmite porque esto ha sido presentado, no estaba, parece escrito, y en este caso lo delimita como hecho 6. ¿Ya? Ok. Al respecto a esta observación planteada, debemos indicar que la vigencia del tiempo de la organización criminal se encuentra detallada de folios 55 a 64 del requerimiento acusatorio, por lo que mientras se cometía cada uno de los hechos imputados, esto es el hecho 2, el 4, el 5 y el 6, y mientras esto sucedía en todos los casos, se seguía configurando la agravante. ¿Por qué motivo? Por la vigencia en el tiempo de esta organización criminal. Es por eso que se está aplicando en todos los hechos la vigencia de la organización criminal de forma agravada. Por ese motivo, cada uno de los hechos se ha cometido de manera agravada porque todavía se tenía la calidad de integrantes de una organización criminal en cada uno de los hechos cometidos, tanto para el hecho 2, de los bienes provenientes de lavados de activos ilícitos provenientes del proyecto base camisea, tanto para el hecho 3, que ya fue otro periodo, pero era el lavado de activos de los activos ilícitos provenientes del proyecto Olmos, tanto así en el hecho 5 también, donde se lavaban activos ilícitos provenientes del proyecto IRSASUR, tramos 2 y 3. De esa manera también es otro periodo, es un hecho independiente, pero en la comisión de este hecho 5, este hecho 4, este hecho 2 y también el 6, todavía seguía vigente la organización criminal que se estipula. Se ha indicado en cuanto a la temporalidad de la organización criminal su vigencia del 2001 al 2016. Es por ese motivo que se está poniendo como agravante en cada uno de los hechos. Resultaría ilógico que se esté sancionando únicamente uno de los hechos con la agravante y los demás no, porque estaríamos asumiendo de cierta forma con esa postura que la organización criminal tendría pues la licencia de cometer muchos delitos después de que se le ha sancionado por uno. No podría quitarse el agravante de los otros hechos cometidos durante la vigencia de la organización criminal si esta todavía existía. Es por ese motivo que se está poniendo todavía como agravante en cada uno de los hechos. Letrado. Doctor, yo creo que la Fiscalía está teniendo una indebida interpretación del sentido del agravante de organización criminal, no solamente en el delito de lavado de activos, sino en todos los delitos.
Cuando se contempla un agravante por organización criminal, eso significa que el delito se convierte en un delito complejo que agrupa dos delitos, tanto el delito de lavado de activos como el delito de organización criminal. Y lo que está sosteniendo el Ministerio Público es que al ser el delito de organización criminal un delito permanente, se habrá cometido nuevamente ese delito en cada uno de los supuestos agravados, que sería en este caso, en el caso de mi patrocinado, 4 hechos. Y eso es un error, vamos, de naturaleza dogmática muy clara. Es decir, eso es lo que el Ministerio Público está diciendo, es que la organización criminal habría cometido 4 delitos de organización criminal por ser una misma organización a lo largo del tiempo. Entonces, ya la pena prevista como agravante para el primer supuesto, para el hecho 2, es una pena que castiga y consume, por lo tanto, el aspecto referido a esa organización criminal. Si luego esa misma organización criminal comete otros hechos delictivos, obviamente responderá por esos hechos delictivos, pero no responderá adicionalmente por el supuesto agravado. Pongo un ejemplo. Imaginémonos que el delito de una organización criminal comete 5 delitos de secuestro. O un delito que no esté agravado por organización criminal, creo, por ejemplo, el delito de secuestro, va a ser procesado ¿por qué? Por un delito de organización criminal y 5 o 4 delitos de secuestro. No va a ser sancionado por cada delito, o sea, por cada secuestro, cada organización criminal, por cada secuestro con organización criminal. Entonces, lo que está pretendiendo el Ministerio Público es eso, en el fondo. Es decir, sancionar 4 veces, o sea, porque eso es el incremento punitivo, que además es sustancial. 4 veces el delito de organización criminal por cada lavado de activos. Cada lavado de activos es más una organización criminal. Otro lavado de activos más una organización criminal. Otro lavado de activos más una organización criminal. Entonces, la lógica dogmática y además la razonabilidad de la pena que se corresponde a la gravedad de los delitos establecería que si el primer hecho ya engloba la organización criminal, ya la pena por ese desvalor se encuentra en ese primer hecho. Por lo tanto, no se puede repetir por la misma organización criminal en el hecho 2, en el hecho 3 y en el hecho 4. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que es un control razonable a lo que implica, evidentemente, la aplicación de la ley penal y sobre todo la pena prevista específicamente para este caso de concurso real de delitos como lo plantea el Ministerio Público. Ya, está bien. 2 minutos, resuelvo. Quiero verificar el código. 2 minutos. Señor magistrado, ¿Sí? antes de cerrar, por favor, sin perjuicio de ello, y se entiende la postura adoptada por la defensa, en tanto que al parecer estarían considerando ellos como un delito continuado, lo que es vista de la tesis fiscal. La tesis fiscal es concurso real de delitos y por ese motivo se está aplicando en cada uno de estos hechos independientes la vigencia de la organización criminal como agravante. Sin perjuicio de ello, se puede hacer, nos podemos adherir a este punto y hacer precisiones por escrito. No tendríamos problema por parte del Ministerio Público en precisar por escrito la tesis fiscal. Pregunto en este caso. Hablamos de, ¿Se colgó usted, señor? como lavado de activos cometido en organización. ¿Cuál es el periodo? Señor magistrado, disculpe, se ha cortado y se pausó el video y no pude escucharle ¿Me bien. escucha ahora? ¿Me escucha Sí, ahora? ahora sí, bien. Sí. Sí. Quiero que se absuelva un tema que el abogado ha delineado aquí. Delineado. Sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el periodo de esta organización? Sí. Señor magistrado. El señor magistrado se ha vuelto a parar el video. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, creo que hay pequeños problemas de internet, pero me he estado preguntando cuál es la vigencia de la organización criminal. Sí. Es del 2001 al 2016. Entonces hablamos de una organización criminal, ¿no es cierto? Sí, vigente en el tiempo. Sí. De esto ya se había delimitado en un acuerdo plenario 4/2006, incluso para los casos de robo, donde decía de que no se trata de cuantas organizaciones criminales estén presentes cuando se ejecuten varios de estos delitos, la ejecución de delitos. Se habla de una sola organización criminal. En este caso, si se habla de una sola organización criminal, se desarrolla pena agravada por su pertenencia a una organización. Pregunto. Sí, depende de cómo se considera. En caso de que se trate pues, de delitos comunes, por ejemplo, en el ejemplo que pone, son distintos delitos cometidos por la organización criminal en la vigencia en el tiempo. Si lo vamos a tener como un delito continuado,
Y lógicamente vamos a poner la pena más grave y a esta le vamos a sumar la calidad de agravante, que es organización criminal. Pero en el presente caso hay concurrencia de hechos, varios hechos, hecho 2, hecho 4, hecho 5, 6. Cada uno es un hecho independiente que se ha cometido durante la vigencia de la organización criminal y es por eso que en cada uno de los hechos se ha precisado el agravante. Sin perjuicio de ello, mencionamos que no tenemos problema en hacer las precisiones respectivas por escrito para efectos de explicar mejor la tesis fiscal. Sí, lo que pasa es que además de hablar de un delito continuado, se refiere a uno de los elementos de la misma organización criminal y que viene de la misma Convención de Palermo, la permanencia. Exacto. Ese es el tema, ese es el medio del asunto. Exacto. Y en su caso, si usted me habla de un periodo de inicio y un periodo, o sea, final de una organización criminal, no estamos hablando de distintas organizaciones criminales, estamos hablando de una misma organización criminal. Quiero unos 2 minutos. ¿Algo tiene que agregar el abogado porque yo levantó la mano? Doctor, usted me ha leído la mente porque yo efectivamente nunca mencioné delito continuado, hablé de un delito permanente, que es de alguna forma la característica de estas organizaciones y la que había hecho mención la fiscal al decir que esta organización habría cometido varios delitos, pero porque evidentemente es una organización que ha trabajado permanentemente a lo largo de un tiempo, según la tesis fiscal. Ese es el artículo 2 incluso de la Convención de Palermo de unos presupuestos cuando hace mención a lo que es un grupo organizado. Por favor, 2 minutos, ¿ya? Y trato esta situación. 2 minutos. Muy bien. Vamos a continuar. Está bien, solamente por favor, 2 minutos. Como el Ministerio Público ha manifestado que puede justificar del por qué en este caso está utilizando la agravante en organización. Con esta agravante cometido en organización para 4 hechos, sin negar que se trata de una misma organización que opera en un periodo del 2001 al 2016, no tengo ningún inconveniente. Como tal, se va a efectuar la devolución para que realice las justificaciones que tengan lugar. Con eso hemos concluido con el caso de el procesado operador Rafael Sepúlveda Quesada. ¿Cuál es el expediente? Es el expediente, no, el de ya. Vamos a continuar para la siguiente sesión. ¿Qué expediente es abajo? 450. Del expediente 458-2023 tengo que emitir pronunciamiento la tarde de prisión preventiva. Y un caso también de cosa juzgada. Del expediente, bueno, no lo tengo el número de expediente, pero es seguido por delito de colusión agravada contra Maritza Clave. Entonces, hasta la próxima sesión. Aquí no me culmino. Tengo que estar trámite también en los otros casos. ¿Sí? Muy bien, para la próxima sesión escucho al siguiente abogado para que exponga lo que corresponde. Doctor, una pregunta. Sí. El próximo sesión es el viernes, pero no sé si el viernes es feriado, no tengo claridad sobre el viernes creo que sí es feriado. La próxima sesión sería el día laborable, doctor. El miércoles. Por estar tan atento en eso, pero así es. ¿No? El día miércoles. Muy bien, para esa fecha. Doctor Martí Corena, ¿algo tiene que manifestar? No, doctor. No. Ya. Muy bien, entonces hasta la siguiente sesión. Buenos días con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día con todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.